Bueno, lo cierto es que desde la década del 50 comienza a desarrollarse y a tener una trazabilidad importante lo que podemos considerar es el marxismo cultural, por algunos acuñado o calificado como neomarxismo, y por un marxismo crítico nuevo, a posteriori del marxismo economicista clásico, que cayó desplomado con la caída de la Unión Soviética. Otros hablan de un postmarxismo, es prácticamente lo mismo, es un marxismo crítico, pero que está después de aquel marxismo-leninismo de la Unión Soviética. Pero en definitiva, son las ideas centrales que postulaba Antonio Gramsci como marxista y marxista integrante del comunismo italiano. Bueno, ese movimiento se va a dar en la década del 50 y se va a profundizar en los años 60 y tiene que ver con crear una ideologización del pensamiento. El pensamiento ideológico, no un pensamiento libre, sino una ideologización del pensamiento que va a conducir al desconocimiento de todas las particularidades sociales, que va a desconocer el orden de esas particularidades sociales, que va a desconocer las costumbres, las tradiciones, la ancestralidad de cada una de las naciones que conforman el mundo, como unidades particulares, con idiosincrasias, con basamentos indiscutibles, como por ejemplo el idioma, los usos y costumbres, tradiciones, tradiciones también morales. Todo eso lo va a desconocer esta ideologización del pensamiento que pretende ser abstracta, difusa, hegemónica, sobre todo. Esto lo dice, por ejemplo, Ángel López Amo, que está todo esto en la clase de una especie de nueva democracia y que puede centralizar toda la administración, puede centralizar toda la administración, organizar todos los servicios, absorber todas las funciones sociales, atender a todas las necesidades, dirigir toda la economía, ordenar toda la cultura, crear todo el derecho. La democracia puede establecer todos los impuestos, movilizar a todos los soldados, declarar todas las guerras. La democracia, en fin, puede poner a la razón humana sobre el altar del Dios vivo. Esto plantean estos movimientos que fueron movimientos contraculturales, marginales, muy especialmente en la década del 60, los movimientos gays, los movimientos como el movimiento hippie, etcétera. Y todo esto va a cumplir con ese núcleo del pensamiento dominante en la República de las Letras, según otro autor, Thomas Molnar, quien califica de este modo el grupo integrado por los artistas, periodistas, escritores y profesionales. Vieron que la mayoría de los artistas, escritores, periodistas, son más bien de izquierda, lo que se le llamó en Estados Unidos los lefties, ¿m? Los izquierdistas o los izquierdosos, que tienen que ver con los movimientos progresistas que hablan de una economía de diseño vinculada a todo esto, una economía diseñada vinculada a esta hegemonía ideológica que tira abajo, quiere echar por tierra los principios fundamentales de la democracia tradicional, de la democracia de la separación de poderes, del reconocimiento de la familia como la unidad o la base de la sociedad. Quieren echar por tierra religiones como el catolicismo, también el resto del cristianismo, echarlo por tierra. Y aparece un movimiento en los Estados Unidos que se llama woke. ¿Qué es woke? Esto lo tengo en este informe muy, muy interesante de la BBC, un informe de BBC News Mundo, que titula ¿Qué es woke? ¿Y por qué este término ha generado una batalla cultural y política en los Estados Unidos? Ese es el significado literal de la palabra woke, el pasado de wake, que significa despertar, pero el término es mucho más complejo. Ser o estar woke en slang, es decir, en jerga estadounidense, puede hacer ver con qué posturas políticas estás más alineado. Es un calificativo, es como prácticamente, entre comillas, una atribución virtuosa. ¿Sos woke o no sos woke? Es como decir, ¿sos progre o no sos progre? ¿No? Vieron que acá se usa el término yo soy progresista, como si fuera una virtud, ¿no? Soy progresista. Bueno, quiere decir que está de acuerdo con todo esto, con políticas de diseño, con economía de diseño,
y con una ideología amorfa o difusa que pretende hegemonizar la conducta del pensamiento humano, que no libera el pensamiento, sino que hegemoniza a través de una ideología y pretende echar por tierra o tirar abajo todo nuestro acervo, pero no solo cultural, de conocimiento, nuestro acervo occidental científico y filosófico, porque parten de la misma idea central, que es el eje motor, o si vos querés, es el motor de todas estas cosas que está por detrás, que es una banderita roja con la hoz y el martillo, y el marxismo-leninismo, que atrajo todas estas corrientes de opinión, todos estos movimientos sociales, los alineó, los encolumnó en una ideología revolucionaria que eche por tierra a la democracia representativa burguesa de la propiedad privada y de la familia clásica. ¿Se dan cuenta? Esto es precisamente la batalla cultural. Tienen estos nombres. El woke es una expresión que, digamos, en Estados Unidos congrega todo esto, aglutina todo esto. El propio diccionario de Oxford hace la distinción, debajo de la definición agrega lo siguiente: esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas, es decir, hay gente que con estos temas se ponen furiosos, son muy susceptibles. No, no podés hablar mal contra los gays, no podés decir, no podés hacer humor homosexual, no hables así de los transexuales. Es decir, ese estado permanente de vigilancia o estado policial que te quita toda posibilidad de expresión, pero que a su vez simulan ser muy democráticos o ser una democracia más avanzada que gana en derechos que la democracia tradicional no reconoce o no tiene la posibilidad de reconocer, cuando es todo lo contrario. Todo esto está ocurriendo porque en el seno de la democracia liberal se reconocen todas las posibilidades de expresión y todos los derechos humanos se reconocen bajo el principio sabio, maestro, como no hay otro hasta ahora, no descubrió otro principio jurídico, la humanidad tan racional, tan ecuánime, tan universal y abarcativo para la condición humana como el principio de igualdad ante la ley. Principio de igualdad formal y principio de igualdad sustancial ante la ley. Es decir, ante el derecho de contenido, el derecho penal, civil, comercial, laboral, somos todos iguales bajo las mismas circunstancias y condiciones, cumpliendo el mismo rol o función. Y así lo mismo respecto a lo formal, si vamos a un juicio, debemos tener las mismas garantías de acuerdo al debido proceso que establece la Constitución, ajustada al principio de legalidad, sustentado por el principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, no hay ser humano que pueda ser violentado, agraviado, segregado, discriminado por su condición o por su opción sexual o por su condición de género o por su condición étnica. Sin embargo, esta gente aprovechó la volada en la dormidera del liberalismo occidental y fueron creando desde la New Left Review en Inglaterra, con todos los popes del pensamiento marxista, académicos, por supuesto, con la escuela de Frankfurt, con la escuela de los anales, que emigraron a Estados Unidos, fueron copando las universidades y legitimando académicamente y filosóficamente estas ideas marxistas que se van arropando en distintas terminologías. ¿Para qué? Para hacer el boicot a la democracia representativa, liberal, que se consagra o se constituye en el basamento del Estado de Derecho. Separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, estabilidad jurídica o principio de seguridad jurídica, todo lo que sabemos, ¿no? Y en esto consiste la batalla cultural. Y aparecen los movimientos feminismo, feminismo radical, LGBT, ideologías de género, por ejemplo, lenguaje inclusivo, todo eso está en el woke. Conversando con un amigo, un eminente amigo, me decía, mirá, este tema lo tiene estudiado un gran amigo mío, dice, y que, bueno, ve cómo se expresa todo esto en Latinoamérica,
cómo este woke se trasladó a Latinoamérica, donde se lo ve muy claro es en el proceso constituyente en Chile, por ejemplo. Porque claro, el woke habla de la integración de las minorías étnicas, dado que tiene que ver con el movimiento. Originalmente nace en un movimiento de madres negras, que es el Black Lives Matter, un movimiento de los negros norteamericanos, pero que eso después se va a extender a toda esa nueva izquierda, o esa New Left, o los lefties, o los progres en los Estados Unidos, que también le dicen liberales, pero el liberal en terminología norteamericana no es exactamente el liberalismo como doctrina filosófica o teoría filosófica o teoría económica, según se lo entiende desde Europa y lo entendemos acá. Para un norteamericano decir progre o liberal es lo mismo porque tiene más bien que ver con esto, con aceptar estos movimientos de pensamiento. Bueno, se lo ve en el proceso constituyente de Chile, ¿no? Lo cual llevó a una reacción de espanto, donde los woke del Estado, multinacional, social de derecho, fueron aplastados por el 62% ante el 38%. ¿Se acuerdan en esta aventada, digamos, por la reforma de la Constitución en Chile, por ir a una constituyente, que quiere plantear el Estado woke, quiere plantear este Estado en la batalla cultural, o el Estado multicultural, o el Estado multinacional? Estén advertidos, porque acá se viene eso con el Frente Amplio. Y seguramente el plan de gobierno del que habla Carolina Cose debe contener estas cosas. Y van a hablar de mayores derechos, de mayores posibilidades para las minorías, que ya no son minorías. Y seguramente van a pretender profundizar las leyes de paridad, como así lo quiere hacer una diputada del Partido Colorado que instaló el tema y dijo que hay que instalarlo en el Parlamento, de discutir incluso que Uruguay tenga la posibilidad de expedir cédulas de identidad para aquellas personas que se identifiquen más por género que por sexo, incluso los queer, ¿no? Los raros, los que dicen yo me siento una vaca, yo creo que soy una licuadora. Y así le van a dar la cédula de identidad. Eso lo dice una diputada del Partido Colorado. Y hay diputadas del Partido Colorado que son fervientes militantes del woke o de la batalla cultural o del neomarxismo cultural. María Eugenia Rosselló, Nivia Rey, hay muchas. Hay también del Partido Nacional, por supuesto. Beatriz Argimón es una adalid, una soldado o soldada, está soldada de algún modo todo esto, corporativamente además, que tiene que ver con el woke, tiene que ver con la batalla cultural instalando el neomarxismo en el país. Un modo de detectarlos es el uso abusivo del lenguaje inclusivo. Ahí hay un modo claro de detectarlos. En Uruguay todavía, dice este especialista, no ha penetrado tanto, más o menos. Ya penetró bastante. En economía, los woke, ¿sabés qué sostienen los woke en economía? La Modern Monetary Theory, es decir, la moderna o la nueva teoría monetaria que en Argentina quiso aplicarla el ministro Guzmán, que lo sacaron, ¿no? Lo sacó Cristina Fernández de Kirchner, pero es la teoría económica de la cual profesa la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dice Cristina Fernández de Kirchner? No, los déficits fiscales y la emisión monetaria no causan inflación. Lo mismo están diciendo ahora Petros en Colombia. Lo mismo va a decir Ignacio Lula da Silva en Brasil. No, la emisión no es la causa de la inflación. Le van a decir, si hablara Ignacio Lula da Silva con Caumón, le va a decir, no, Caumón, Jorge, no, usted está equivocado, no, la inflación no es una teoría monetaria, la inflación no es un fenómeno monetario y el déficit fiscal no genera inflación. Estas son las expresiones de la economía woke, de esa economía que pretende abarcar todo, que pretende hegemonizar y diseñar desde el Estado nuestras conductas económicas, nuestros quehaceres, nuestras formas de pensar. Vaya que es una dictadura del pensamiento. ¿O qué se pensaban? ¿Que el marxismo es liberador? El marxismo no es liberal. La lucha verdadera que hay, la batalla cultural, a ver si se da cuenta el sistema político uruguayo, si quiere darse cuenta, es entre el marxismo cultural, neomarxismo, posmarxismo, woke, llamalo como quieras, es el marxismo cultural que está instalado
en Latinoamérica, a imagen y semejanza en la versión idiosincrática de nuestro continente, desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, para llegar al socialismo del siglo XXI. Y la batalla cultural es entre ese socialismo del siglo XXI, a través de todas las banderas woke, de todas las banderas de la diversidad, de todas las banderas del neomarxismo cultural, ¿contra qué? Esa es la pregunta. ¿Contra qué están? ¿Están contra la socialdemocracia? ¿Están contra la república solamente? ¿Están contra el catolicismo? No, no. Mala formulación de la dicotomía del antagonismo. El neomarxismo o el marxismo cultural, creando estos movimientos hegemónicos globalistas, está contra el liberalismo. Es contra el liberalismo que lo consagra nuestra Constitución. Es decir, tener estados que sean un orden jurídico y político, un ordenamiento de reglas de conducta racionales que se reconocen en las fuentes o en los principios del funcionamiento de la naturaleza, que se reconocen en lo que la ciencia le informa. La ciencia le dice cómo nos comportamos los seres humanos, cómo es nuestra naturaleza fisiológica, psiquiátrica, psíquica, neurológica, cómo es la naturaleza de los recursos naturales, cómo es la naturaleza del planeta y del cosmos, y en eso se legisla. Y se legislan derechos y obligaciones de acuerdo al principio racional de igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Todo eso parte del liberalismo, consagra nuestra Constitución y defiende todas nuestras libertades individuales. La libertad de pensamiento, fundamentalmente, primera, sin ella no tenemos nada. Libertad de pensamiento, por lo tanto, la libertad de estudiar, de aprender, de desarrollar pensamiento crítico, de desarrollar pensamiento analítico, libertad filosófica, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad periodística, libertad en cuanto a que todo eso se vuelque libremente como contenidos propios de un pensamiento analítico que desarrolla interpretación de la realidad a través de un instrumento de poder, el idioma, nuestro idioma en este caso, el español. Es ciencia y liberalismo con república democrática versus hegemonía cultural, neomarxismo o marxismo cultural, Estado socialista. Esa es la batalla cultural. ¿Se entendió? No hay otra posibilidad. No se puede gobernar y los corremos por izquierda y tenemos un poquito de LGBT y un poquito de woke, pero hacemos un diseño económico, vamos a una economía más liberal. No se puede. Esas son las derechitas cobardes de las que habla la gente de Vox. Esas son las derechitas difusas que son útiles y les sirve un montón a esta revolución que ellos mismos llaman revolución difusa o revolución celular o revolución gris, palabras acuñadas por el doctor Ernesto Laclau y su esposa Moffat, grandes teóricos de estos movimientos revolucionarios marxistas, nutrientes, nutrientes de ese árbol que es el Foro de San Pablo, de ese árbol de revolucionarios marxistas que van rumbo al socialismo del siglo XXI. Y en todo eso está encolumnado, fuertemente encolumnado, y que es, digamos, uno de los motores de ese árbol, de ese Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, el Frente Amplio del Uruguay con el PIT-CNT, el PIT-CNT-FA. Son integrantes, participantes activos que forman parte de esos foros, de esas convenciones, diseñando este plan hegemónico político, este plan de poder para todo el continente. Por eso hace poco estaba dada la noticia, creo que fue ayer o antes de ayer, que Petros con Maduro celebraron con bombos y platillos el triunfo de Ignacio Lula da Silva, porque ahora sí, dicen ellos, se viene con más claridad y esperanza el verdadero sendero de la gran patria, de la patria grande, ¿no? De la gran patria latinoamericana. Traducido, socialismo del siglo XXI. Se va a ir haciendo un continente socialista, la República Soviética de Latinoamérica. Si eso no está claro,
Hay más para detectar, sí, hay mucho más. Por ejemplo, apareció este movimiento woke en los movimientos estudiantiles antirreforma acá. En el AMBA aparece con los movimientos estudiantiles que forman sindicatos y ocupan los liceos. Acá también ya pasa lo mismo. Movimientos estudiantiles en secundaria que les convencen que tienen derecho a tener sindicatos y ocupar liceos, por ejemplo. Y se encolumnan con los docentes y se encolumnan con los obreros, que a su vez son los que están encolumnados en el PIT-CNT y los dirigentes del PIT-CNT. En Boric, el presidente actual chileno y su grupo, bueno, podemos decir que son típicamente woke. Querían desmantelar Carabineros, por ejemplo, que es un análogo al Defund the Police en Estados Unidos, y para crear una especie de policía ideológicamente militarizada. Acá lo quería hacer Topolansky, ¿se acuerdan? Topolansky decía que había que desmantelar el ejército, que no fuera un ejército nacional, sino que fuera un ejército al servicio de los planes populares del Frente Amplio para que sea un ejército de una democracia más avanzada. Eso era woke también. Nos vamos. Seguimos mañana conversando de esto, de otros temas. Vamos a hablar mañana con los diputados Felipe Schipani y Gabriel Cianoli respecto a temas que tienen que ver con la interna de sus partidos y a ver qué pasó con las elecciones juveniles, que parece que más de 27.000 jóvenes participaron de las elecciones para autoridades juveniles en la convención del Partido Colorado. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.